En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de agosto de 1859 que un grupo de marroquíes atacaron a los operarios españoles que estaban construyendo un muro en la ciudad de Ceuta para tratar de protegerla de las incursiones. Leopoldo O'Donnell, a la sazón presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra, exigió un castigo ejemplar al sultán de Marruecos, pero los atacantes apenas recibieron algún tipo de condena. Así pues, Leopoldo O'Donnell decidió declararle la guerra a Marruecos, cansado del continuo asedio por parte de los marroquíes a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. España pronto organizó un ejército de 35.000 hombres, mientras que el sultán de Marruecos llamó a la yihad. Toda España apoyó sin fisuras la decisión. Decenas de miles de españoles se alistaron voluntarios en los centros habilitados en el País Vasco y Cataluña para marchar a luchar contra el invasor. Tanto es así que las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya ofrecieron un donativo de 4 millones de reales al gobierno español y comenzaron a organizar lo que bautizaron como los tercios vascongados. Pero España iba a enfrentarse a dos problemas nada más comenzar la guerra. Por un lado, trasladar las tropas a Marruecos fue una tarea complicada debido a las tormentas en el estrecho, y por otro, porque una epidemia de cólera se extendió entre los primeros hombres en llegar. Tras resistir numerosos ataques marroquíes en las inmediaciones de Ceuta, el ejército dirigido por el propio O'Donnell avanzó hacia Tetuán a principios de febrero y conquistó la ciudad. El 23 de marzo se produjo la batalla de Ouad Ras. Al día siguiente, Moulay el Abbas, jefe militar de los marroquíes, ofreció la paz a los españoles. Lo que se presuponía una larga y cruenta guerra acabó siendo una victoria aplastante por parte del ejército español en apenas 4 meses, que arrasó en la contienda al ejército del sultanato marroquí. Finalmente, el 26 de abril se firmó el Tratado de Ouad Ras, en el que se recogía, entre otras cosas, que Ceuta y Melilla pertenecerían a España a perpetuidad. Los españoles pudieron haber conquistado todo Marruecos. Sin embargo, España firmó con Gran Bretaña un acuerdo que recogía que no lo haría a cambio de que los británicos no se inmiscuyeran en la guerra. El triunfo se celebró con gran entusiasmo por toda España, y el botín y las armas requisadas a los marroquíes se exhibieron por las calles de Madrid durante varias jornadas. De hecho, los leones de la entrada al Congreso de los Diputados español se realizaron fundiendo el bronce de los cañones arrebatados a los marroquíes. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 23 de mayo de 2021, en este podcast nos va a acompañar don Emilio Calatayud, juez de menores, conocido por muchos de ustedes, en el que haremos una pequeña charla para hablar de la educación, de la juventud actual, de la situación que tenemos en España. Y bueno, yo creo que les va a gustar, pero antes de eso vamos a tener que repasar lo que se ha vivido esta semana en relación a ese conflicto, que no es... Decían crisis migratoria no, una crisis diplomática. Es el mismo modus operandi que utilizó Hassan II cuando realizó la Marcha Verde contra España en 1975. Es el mismo mecanismo que ha utilizado en este caso su hijo Mohamed VI, que es aprovecharse de la debilidad de un gobierno para crear un problema a nivel nacional. ¿Qué es lo que ocurrió en 1975? Lo que ocurrió es que Hassan II, sabiendo que Franco estaba moribundo, que le quedaban semanas de vida, lanzó a su propia población, que no tenemos que olvidar esto, es gobiernos que son capaces de utilizar a su propia población para chantajear a un gobierno. Y les trae sin cuidado cuál es el fin de esas personas inocentes. Menores secuestrados, enviados, forzados a cruzar la frontera para provocar una crisis en nivel diplomático, no migratorio, porque esto está provocado por Marruecos. Y no es la primera vez que hace esto Mohamed VI. Ya lo hizo también cuando la Guardia Civil paró su yate, que iba, y bueno, la Guardia Civil pues estaba en aguas españolas, lo paró, oiga, documentación, se enfadó y al día siguiente nos envió no sé cuántas pateras a Algeciras. Esto es Mohamed VI. Le da igual la vida de esas personas, le da igual que mueran ahogados. Hemos visto esas imágenes de Cruz Roja, también Guardia Civil, ayudando a esas personas que muchos de ellos engañados, diciéndoles, no, es que hay un partido de fútbol que están jugando, pasad a los niños, llevándoselos de los colegios.
todavía algunos que dicen, no, nos los vamos a quedar, pero ¿cómo te vas a quedar si esos niños tienen que volver con sus padres que han sido secuestrados? Pero es el sinsentido más absoluto. Pues esa forma de utilizar a la población sin importarle lo más mínimo cuál va a ser el final, incluso que fallezcan, es también lo que hizo Hassan II en 1975, aprovechando que ya Franco estaba en las últimas, decidió hacer lo que se denominaba la Marcha Verde, y era enviar a decenas de miles de ciudadanos marroquíes, sin armas, por supuesto, a parte del Sáhara, que era español, que pertenecía a España. Ahí estaba el ejército desplegado esperando órdenes. Y claro, la situación en España a nivel interno era muy complicada. Franco estaba ya en las últimas, le quedaban semanas de vida. ¿Y qué iba a hacer? De hecho, cuando Arias Navarro, que era por aquel entonces el presidente, y le comentó a Franco, tenemos este problema, lo que dijo Franco fue, con esa vocecilla tan característica suya, declaren la guerra a Marruecos. Claro, nadie le tomó en cuenta, ni Arias Navarro, ni tampoco la cúpula militar. Dijeron, pero ¿qué guerra vamos a declarar ahora si te vas a morir en cuestión de semanas? Y no sabemos si la guerra la tendremos nosotros mismos, porque la incertidumbre a nivel nacional era brutal. A nivel interno no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir. Queríamos pasar de una dictadura a una democracia, venía la transición, venía un problema bastante serio para España y sobre todo una incertidumbre que aprovechó Hassan II, como siempre, muy cobardes, intentando aprovecharse de la debilidad de los gobiernos españoles. Y tanto es así que Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos I, telefoneó a Hassan II porque tenían buenas relaciones con él. Ya saben que Juan de Borbón y Franco se llevaban fatal, pero fatal. Y cuando Juan de Borbón llamó a Hassan II, le dijo, ¿pero qué estás haciendo? No es el momento de abordar ahora este problema. Tenemos un problema interno muy grave. Mi hijo, además, que era Juan Carlos, es el que se va a comer si vamos a la guerra, una guerra contigo. Y Hassan II lo que le respondió a Juan de Borbón fue que él no pensaba y que le daba igual si el ejército español abría fuego contra la población inocente que él estaba enviando, porque no iba a tener una mejor oportunidad. De hecho, literalmente le dijo, ¿qué mejor oportunidad voy a tener de recuperar el Sáhara que ahora? Y efectivamente, lo recuperó. Como un cobarde, aprovechó la debilidad, en este caso de Franco, que estaba ya en las últimas, le quedaban semanas de vida, para recuperar el Sáhara. Pero estas aspiraciones que siempre ha tenido Marruecos no es algo nuevo. Vamos a repasar todo eso, pero antes, y luego iremos ya con la entrevista con don Emilio Calatayud, una pequeñísima pausa de 5 segunditos para que ustedes puedan dejar su like y su comentario por el dichoso algoritmo y posicionamos bien el vídeo. Hacemos una pequeña pausa y repasamos qué es lo que hemos vivido esta semana y qué es a lo que se va a enfrentar España, no en los próximos años, sino en los próximos meses. Porque esta situación y a la debilidad que se ha demostrado, Marruecos todavía se siente más fuerte de lo que lo hacía hasta hace un mes. Una pequeña pausa y continuamos. Pues bien, como les decía, hoy tenemos a don Emilio Calatayud. Vamos antes brevemente a repasar lo que ha sido esta semana, que ha sido una semana muy complicada a nivel nacional. Mucha gente cree que lo que está sucediendo con Marruecos es, bueno, en represalia. La cronología básicamente es, nosotros traemos al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que tampoco es que sea un santo, tiene varias causas pendientes. Lo traemos con un pasaporte falso, los marroquíes se enteran y montan en cólera. Y la represalia que hacen, abrir las fronteras y permitir que menores, miles de ellos, vayan a Ceuta. Saben perfectamente, y es lo mismo que ocurre con Turquía en relación a la Unión Europea, que nosotros lo que hacemos es pagarles para que eviten que esa cantidad, es una solución muy cortoplacista, que esa cantidad de inmigrantes, que es lógico y normal. Hay gente que pone el dedo y el foco, miren los inmigrantes, hombre, es normal. En su situación nosotros haríamos exactamente lo mismo, tratar de huir de los países subsaharianos principalmente. La gran diferencia es que en este caso subsaharianos habían pocos, la mayoría eran niños menores marroquíes utilizados por el propio gobierno marroquí, muchos de ellos secuestrados y enviados a la fuerza para cruzar a Ceuta y crear un problema que, claro, España, ¿qué va a hacer? Porque esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y hay mucha gente que ahora, a raíz de esta crisis, pues le parece bien las devoluciones en caliente. También piden incluso que el ejército cubra las fronteras. Pero no tenemos que olvidar una cosa, y es que las fronteras siempre se defienden con el uso de la fuerza. No existe otra forma de defender las fronteras. No a través de tweets que uno pueda poner o decirle a los inmigrantes, oiga, ustedes no vengan porque nos suponen un problema. No, así no se defienden las fronteras. Se defienden con el uso de la fuerza, como toda la vida. Ya sé que estos revolucionarios de hoy en día de salón se creen que en Twitter
pueden dirigir el mundo escribiendo mientras están en el sofá de su casa y así van a cambiar. Pues no. Hay algunas cosas que no cambian y una de ellas es que las fronteras se defienden con el uso de la fuerza. Ahora, ¿estamos dispuestos los españoles a ver esas imágenes desagradables? Porque son imágenes muy desagradables que producen defender con el uso de la fuerza las fronteras. ¿Sí o no? Porque las dos cosas a la vez no puede ser. Lo que no podemos decir es, no, es que es una vergüenza que estemos en manos de Marruecos en relación a defender nuestras fronteras. Y si ellos quieren, nos causan un problema como el que nos han causado esta semana, un problema muy serio. O, por el contrario, queremos que nosotros tengamos la potestad de defender nuestras fronteras sin depender, en este caso, de Mohamed VI. Eso es lo que tenemos que decidir. Y es lo mismo que tiene que hacer también la Unión Europea, que como siempre en estos asuntos nos dejan tirados. A España y a Italia también en su momento. Y es igual que pasó con Turquía. Turquía dicen, vale, no aceptáis, cuando hubo esa crisis hace justo un año, que dijeron, no aceptáis nuestras proposiciones, no se preocupen. Abrieron la verja y todo el mundo a pasar. Y la situación dramática que se vivió en Grecia. Porque esas son las imágenes que se dan. ¿Estamos dispuestos a ver esas imágenes? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que supone, desagradable, repito, de defender nuestras fronteras? ¿O por el contrario, cedemos esa potestad a Marruecos? Un gobierno que nunca ha negado su afán expansionista y que siempre, utilizando mentiras como por ejemplo decir que Ceuta pertenecía a Marruecos, cosa que es falsa. De hecho, Ceuta pertenecía a Portugal. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Fue Enrique, el hijo de Juan I, rey de Portugal, por aquel entonces, cuando en 1415 conquistó Ceuta. De hecho, si ustedes se fijan en la bandera de Ceuta, es prácticamente la misma bandera y el mismo escudo que Lisboa. Es exactamente igual, porque era portuguesa. Nunca ha sido de Marruecos. Jamás, nunca. Pero si utiliza ese discurso, y esto incluso lo llegó a comprar, si ustedes se acuerdan, de Zapatero, que incluso se fotografiaba con un mapa de Marruecos que incluía las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Marruecos es enemigo declarado de España. Otra cosa es que nosotros queramos comprar una paz falsa con millones de euros. Y, por supuesto, prestándonos a lo que ellos decidan. No es la primera vez que Mohamed VI y que Marruecos actúa de esta forma, utilizando a los menores o a los inmigrantes como un arma arrojadiza, cosa que me parece repugnante, utilizar a gente inocente para así crear un conflicto con España. Hace unos años, la Guardia Civil detuvo, esto no salió mucho en prensa nacional, pero luego posteriormente sí que lo he visto replicado en algún periódico, detuvo el yate en el que iba Mohamed VI. Estaban aguas españolas y la Guardia Civil lo detuvo, oiga, documentación. Mohamed VI se enfadó y dijo, ¿esto qué es? Que me han parado. Y el día siguiente mandó una gran cantidad de pateras a Algeciras. Porque es así como actúa esta gentuza. Porque no respetan la vida de sus ciudadanos. Solo tienen que ver cómo están en Marruecos. ¿Cómo vamos a nosotros tratar de llegar a acuerdos con personas que les traes sin cuidado, secuestrar a menores y lanzarlos contra las fronteras españolas sabiendo que algunos de ellos pueden morir? Les da igual. Y es la demostración de fuerza que han hecho y con este gobierno débil, obviamente, se han aprovechado de ello. Lo mismo que hizo Jasón II cuando se aprovechó de la debilidad interna de la nación española. Y al final han conseguido su objetivo, que nosotros, poco menos que pedíamos perdón por existir, le hemos dado, por supuesto, una gran cantidad de dinero. Veremos también cuál es el acuerdo, que tampoco ha trascendido. Dicen 30 millones y solucionado. Veremos a ver con el tiempo qué es lo que de verdad hemos prometido a Marruecos, y la situación es cortoplacista, una solución cortoplacista que lo único que supone es, vale, nosotros ya detenemos este problema, no me lo vuelvas a hacer. ¿Pero hasta cuándo? Y sobre todo, Marruecos ya ha visto que puede chantajear a España sin ningún problema. Y que Estados Unidos, como siempre, y esto lo digo porque hay mucha gente que dice, ay, fíjate Biden, y Trump, que reconoció que Marruecos tenía la potestad de la región del Sáhara. Estados Unidos siempre ha estado del lado de Marruecos. ¿Y nosotros a quién deberíamos tener? La Unión Europea. Pues la Unión Europea, como estamos en esta época bonista, cool, pues entonces, claro, no, hombre, hay que se apañen. Y si usamos el uso de la fuerza para detener
la avalancha migratoria, entonces hoy nos empiezan a insultar los países del norte de Europa. Fíjate, estos españoles, igual que hicieron con los italianos, es exactamente lo mismo. Racistas, no sé cuántos, cantidad de estupideces, claro. A cientos de kilómetros, incluso miles, es muy fácil dar estas lecciones de moralina. Pues oye, te los mandamos a tu país. Porque la inmigración sin control es un gran problema. Y esto no es una cuestión de racismo. Ustedes ya saben que yo, en fin, otra cosa no, pero sí que creo en las sociedades multiculturales, ya lo saben ustedes, pero obviamente con un control. Y España no puede acoger a la gran cantidad de inmigrantes que les gustaría estar en España. Es que no puede. Somos incapaces de tener a nuestra propia población con unas tasas de empleo normales como para encima traer a gente que no tiene ningún futuro. No le estás haciendo ningún favor. Pues le estás trayendo a un país que no puede acogerlos y que no puede absorber esa cantidad de inmigrantes. Pero repito, Marruecos de nuevo vuelve a ganar una batalla en esta crisis diplomática, que no migratoria, y estos son capaces de utilizar a su propia población, para que sepamos con quién estamos tratando. Lo mismo que hizo Hassan II con la Marcha Verde es lo mismo que ha hecho Mohamed VI en esta ocasión, enviando a niños menores contra Ceuta. Igual. Y no van a detenerse en su afán expansionista. Llevan desde hace muchísimos años intentando y no se van a detener hasta que tengan Ceuta, Melilla y Canarias. Y luego ya hablaremos de recuperar al andaluz. Porque es que esta es la realidad. Esta es la realidad. Y ante esta situación solo hay dos formas. Uso de la fuerza para defender las fronteras. ¿Se van a dar imágenes desagradables? Muy desagradables. Pero también, cuando esto ocurra, veremos cómo es efecto llamada, porque claro, cuando uno ve que las fronteras españolas son un cachondeo, bueno, pues entre las mafias, Marruecos, etcétera, se aprovechan y dicen, uy, si es que esto está hecho, es que son tontos. Y esa es la realidad. Y no hacemos ningún favor a esas pobres personas inocentes. Yo repito, no entiendo cómo hay gente que pone el foco en los inmigrantes. Son personas inocentes que harían lo que nosotros haríamos en su situación si pudiésemos. Entonces, no tienen la culpa, evidentemente. La culpa la tiene el gobierno de Marruecos. No es el MENA, es que los MENA no. Hacen lo que haríamos todos. Si tú pudieses ir a un país mejor del que habitas, pues lo harías. Y además huyendo de un régimen que es un régimen totalitario, que nos callamos, como nos callábamos con Gaddafi porque nos interesaba, pues decíamos, bueno, es que nos interesa a nivel geopolítico que esté Gaddafi, hasta que dejó de interesarnos y entonces era un cruel y un perverso asesino. ¿Y qué es Mohamed VI? ¿Qué es? Es eso. Es exactamente eso. Y de eso hay mucha gente que quiere huir, lógico y normal. Normal. Haríamos nosotros también lo mismo. Entonces no hay que poner el foco en los inmigrantes, sino en el gobierno marroquí, que es cobarde, vil, como fue también el gobierno de Hassan II, que esperó a que Franco estaba ya en las últimas para hacer la Marcha Verde. No lo hizo 10 años antes. El cobarde miserable. No. Y Mohamed VI lo mismo. Un pulso contra un gobierno débil, como es el gobierno español, que encima decía, es que esto, bueno, uno se ríe por no llorar, nos presenta un plan para 2050. Que es que, mira, ni siquiera, ni la URSS se atrevía tanto con Stalin. Decían, no, un plan quinquenal, ni Franco tampoco se atrevía a hacer planes de a 20 años vista. No. Pues nosotros sí, a 30 años vista. Un plan para 2050. Primero a 2030, pero ese 2030 se ve que no ha tenido el impacto y nos venden un plan para 2050 que consiste básicamente en prohibir los vuelos cortos, en comer menos carne, en acoger 250.000 inmigrantes y después vamos a ver, oiga, usted tiene un país actualmente, ahora mismo, en el presente, que tiene la tasa de desempleo más elevada de toda Europa, que tiene usted al 40% de los jóvenes en paro, que no tiene ni una sola universidad entre las 100 mejores, que tiene un sistema educativo que es vergonzoso, que es incapaz, pero incapaz de defender las fronteras nacionales, que es usted incapaz de presentar un plan económico que lo apruebe Bruselas, que nos lo han devuelto ya 8 veces, que tiene el déficit más elevado de toda Europa, que se le han muerto con esta crisis sanitaria más personas, las tasas de mortalidad es la más elevada de muertos por habitantes de toda Europa. Nos superó a Argentina. Estábamos por detrás de Perú, ahora nos ha superado a Argentina, pero bueno, Argentina, en fin, eso ya daría para otro tema. Pues estos tíos, que son incapaces de solucionar problemas del presente, nos presentan un plan para 2050, que vamos a comer menos carne, que no vamos a poder viajar en avión, que no tampoco veremos a ver esto de ir en coche,
No vamos a poner impuestos al uso del coche, pues ya los tenemos. Más. Dirán ustedes más. Este gobierno ha perdido la cabeza. Es que es la locura. Entonces, claro, ante esto ya es que prácticamente imposible. ¿Cómo te va a tomar en serio Marruecos? Claro, pues se parten de risa. De hecho, la prensa marroquí en Twitter había varias cuentas de periódicos oficiales, ¿eh? No hablo de blogs, tal, no, periódicos oficiales, como si fuese nuestro El País de aquí, el ABC o La Razón o El Mundo de allí, ¿no? Que se mofaban y se reían y en sus propios artículos escribían la debilidad de España a defender sus fronteras. Y Marruecos había ganado la batalla. Y es que es verdad, España está a merced de un totalitario maometano como Mohamed VI. Esa es la cruda realidad. Y la Unión Europea a merced del totalitario de Erdogan. Esto es Occidente. Hemos perdido por completo el sentido común, así que vamos a ir ya con don Emilio Calatayud para tener una charla, una conversación con la voz del sentido común. Vamos a ello. La entrevista. Pues como les comentaba, hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a don Emilio Calatayud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, es un placer tenerte aquí, porque como te comentaba antes de empezar a grabar, yo te conocí ahora, pues eso, hace más de 10 años, cuando mi padre me puso una charla, de las primeras que se hizo viral, de esa ya famosa charla que todos han visto, y la verdad es que me encantó, y a partir de ese día, fan absoluto, y siguiéndote en tus redes sociales, y bueno, también las charlas, aunque las replicabas, me encantaba volverla a escuchar porque era maravilloso. Y usted se hizo famoso, o te hiciste, perdón, que me has dicho que te hablé, que te tuteé, te hiciste famoso por esa labor que haces con los menores, ¿no? Esas sentencias de obligar a personas a aprender a escribir y a leer, también pues, cursos para cortar el pelo, que todo este tipo de cosas. La primera pregunta sería, ¿crees que este modelo o este sistema que sí que ha servido para reinsertar una parte de los casos que has juzgado, se podría aplicar con adultos? Hombre, es más difícil, pero claro, si yo, juez y juez penal, no creo en la reinserción del ser humano, ¿en qué voy a creer? Ahora, sí es verdad que en menores es mucho más fácil porque son moldeables para lo bueno y para lo malo. Ya un adulto es más complicado, pero vamos, nunca hay que renunciar a la posibilidad de reinsertar a un individuo. Pero sí que habrás tenido a lo mejor casos que has dicho aquí, no existe posibilidad alguna de reinserción, ¿no? Pero mira, en materia de menores es que es mucho más gratificante. Pero vamos, yo te puedo decir que más o menos está hecho en estadística que el 80% de los chavales que nosotros juzgamos no son delincuentes. Cometemos delitos. Yo siempre lo digo en las charlas. ¿Quién de los que somos ahora mismo no ha cometido un delito en su vida? Lo que pasa es que no nos han pillado. Vamos a ser claros, que aquí hay que ser muy políticamente correctos. ¿Quién de los que nos gusta tomar una cerveza no ha conducido alguna vez mamado? Lo que pasa es que no nos han pillado. ¿Quién no ha cogido algo del Corte Inglés? Lo que pasa es que no nos han pillado. ¿Quién no intenta defraudar Hacienda? ¿Quién no ha comprado falsificaciones de relojes, de vídeo, y esos son delitos, pero no nos han pillado? Entonces, lo que quiero decir es que el 80% de los chavales cometen equivocaciones que tienen el carácter de delictivo, pero no son delincuentes. Entonces, nosotros lo único que pretendemos es ayudarlos a madurar, que a veces pues se les convence pues con un internamiento, que es cuando son graves, pero otras veces hay muchas formas de reparar el delito. Luego tenemos un 10% que es carne de cañón. Eso ya depende del ambiente, del nacimiento, las circunstancias familiares, económicas, sociales, que es carne de cañón. Y luego tenemos un 10% restante que la mitad es muy trabajable. Depende de un buen profesional, de una buena novia, de un buen novio, de suerte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el 85% de los chavales que pasan por la justicia de menores no acaban en la justicia de mayores. Y eso es un gran éxito. Ahora, hay que trabajar muy bien con ellos, pero no son delincuentes, sino que cometen equivocaciones como hemos cometido todos. Entonces, es una justicia gratificante. Claro, en mayores es más complicado, pero la satisfacción esta es que es una justicia cara, pero merece la pena. Y porque hasta qué punto un juez... Está claro que tiene que aplicar la ley, pero ¿hasta qué punto un juez...? Porque no sé si te acuerdas, hace unos meses
salió un caso de un juez de Estados Unidos que, según el hecho concreto del delito, pues decía, mira, no te voy a condenar porque, por ejemplo, había ido muy rápido conduciendo, pero porque su padre se estaba ahogando, entonces iba al hospital. Sí. Y decía, mira, en hecho concreto no te voy a condenar. ¿Hasta qué punto un juez, o en tu propio caso, has vivido el margen que tiene para adecuarse al hecho concreto y salirse un poquito, o digamos que la ley no le marque todos los... Claro, es que la ventaja de esta ley es que es muy flexible. Nos da mucho campo de actuación. Entonces, yo siempre digo que la justicia de menores no puede ser ciega, tiene que ser tuerta. Entonces, no solamente juzgamos el hecho cometido, sino que sabemos, gracias a los profesionales que nos asesoran, que son los equipos técnicos de apoyo, que son psicólogos, educadores, trabajadores sociales, tenemos un conocimiento no solamente del delito, sino de qué circunstancias personales, sociales, educativas tiene el menor. Entonces, no solamente el delito, sino a quién estamos juzgando. Y buscar la mejor forma de reparar el delito, pero dirigido a esa reinserción. Pero lo que digo yo muchas veces, a veces no hay que reinsertar, es que a veces hay que insertar, ¿sabes? Y después ya se reinsertará, pero es que muchas veces, muchos chavales de los que yo juzgo, no hay que reinsertarlos ni reeducarlos, hay que educarlos o insertarlos. Entonces vemos el delito y quién ha cometido el delito. Y eso es lo bonito de esta jurisdicción, que conocemos el delito y las circunstancias de ese chaval que le han llevado a cometer ese delito. Sí, porque seguramente te habrás encontrado con casos que, gracias a ti, ¿no? Seguro que hay gente que ha dicho, pues mira, ahora he conseguido un trabajo de una familia, he salido un poco de ese círculo vicioso, ¿no? Mucho. Mira, la sentencia que más te agradecen es cuando los condenas a estudiar. Con el tiempo, a mí me llaman de todo, pero con el tiempo. Y a mí me lo enseñó un chavalín en el año 88, 89, de los primeros choricillos que yo juzgué. Este era un chaval de 12 años. En aquella época se era mayor de edad a partir de los 16. Entonces este chaval era un tío muy chiquitillo que se dedicaba a robar los reproductores de vídeo. Acordaros de los betas, sí, de los VHS y toda la historia. Entonces no había ni Carrefour ni nada, era en Continente. Se quitaba todos los reproductores de vídeo, que abultaban más los reproductores de vídeo que él. Y entonces yo lo tenía encerrado en San Miguel y le digo, pero vamos, tú con lo listo que eres, ¿cómo no sabes leer y escribir? Y me dice, es que a mí no me hace falta y tal. Era un fenómeno. Digo, bueno, pues a mí me gustaría condenarte a estudiar, a que aprendas a leer y escribir. Digo, tú en cuanto aprendas, yo te saco. Y entonces, venga, don Emilio, que no me hace falta. Pero a los 5 días me llamó. Y me dice, don Emilio, ¿por qué no me condena usted a aprender a leer y escribir? Pero no me dijiste que no. Dice, pero no lo está pensando. Mire usted, yo sé que al paso que voy a los 16 años voy a entrar en prisión. Y yo sé que si sé leer y escribir, me va a abrir usted una ventana a la libertad. Y eso se me quedó. Digo, pues te condeno a aprender a leer y escribir. En cuanto sepas leer y escribir, te saco. Oye, un mes. Y nunca entró en prisión. Nunca entró en prisión. Y desde entonces se me quedó grabado. Y yo la sentencia que más me gusta, que más me duele, pero que más gratificante es cuando condenas a un chaval. Por desgracia, yo tengo que condenar todavía a unos 30, 40 chavales anualmente a aprender a leer y escribir. Y condeno unos 300 chavales anualmente a sacarse la enseñanza obligatoria. Pero es la sentencia que más te agradece. Y tengo anécdotas de esas, y yo, gracias a Dios, tengo guardias civiles, tengo militares, tengo conductores, tengo autónomos del taxi, tengo universitarios, tengo de todo. Y es la sentencia que más te agradecen, con el tiempo, claro. Hablas de la educación, que es fundamental para un país, para una sociedad. ¿Y qué diferencias podríamos ver, por ejemplo, entre la juventud de hace 30, 35, 25 años y la juventud actual? ¿Qué has notado tú con el paso de los años? Yo para atrás, que vamos para atrás. Si nada más que hay que verlo en el Parlamento. Cuantos más jóvenes, más mal educados y más ignorantes son. El esfuerzo, el trabajo, el respeto a los padres, el respeto a los maestros, el esfuerzo, el trabajo, si eso no es malo. Entonces, claro que vamos para atrás.
Yo creo que, por ejemplo, en las leyes educativas es triste que no se hayan puesto de acuerdo todos los políticos que llevamos 40 años de democracia en llegar a un pacto por la educación. Eso es fundamental. Y aquí una ley educativa dura una candidatura o una legislatura. Eso no puede ser, ¿eh? Pero yo creo que, por ejemplo, el paso del BUP a la ESO ha sido un desastre. Ha sido un desastre. Y así está que todos los maestros, en cuanto llegan la mínima de cotización y los requisitos legales, se jubilan porque están quemados, cuando antes un maestro era un fenómeno, ¿sabes? Y ahora están quemados. Entonces, claro que vamos para atrás. A mí me da mucha pena, porque cada vez son más ignorantes y más maleducados y más incultos. Eso es verdad, la figura hablas de maestros, que son profesores, algunos dicen profesores, yo también. Sí. Yo, por ejemplo, fui a un colegio, bueno, yo es que estuve en varios, porque a mí, Emilio, tengo que reconocer que no era muy bueno, me echaron de varios colegios, pero acabé en uno que tenías que hablar de usted a todos los profesores, pero incluso al portero, a los cocineros, a todo el mundo, ¿no? Y sí que sí que nos hacían ver la figura de autoridad. Claro. Que quizás aquí se está perdiendo en esta sociedad con el rollo este de que todos somos iguales, no sé cuánto, es como esa jerarquía propia y natural de las sociedades humanas. Claro. Se está intentando eliminar, no sé cómo lo ves tú. Yo fatal. Yo por eso cuando celebro mis juicios me pongo mi toga y yo soy su señoría y a mí soy partidario de la tarima del maestro, pero no por nada, sino para decir que aquí dicen que todos somos iguales ante la ley. Yo digo que sí, pero que unos más iguales que otros. Y yo soy más igual que mi hijo porque soy el padre de mi hijo, ni más ni menos. Y el maestro es más igual que el alumno porque es su maestro, ni más ni menos. Y la tarima lo que quiere decir es que para estar a este lado de la tarima hacen falta muchos años y muchas horas de estudio. Luego, si somos iguales, pero el maestro es más igual que el alumno. Y claro, se ha perdido esa autoridad, todos somos iguales. No, señor. Y entonces el maestro tiene que tener el reconocimiento de la autoridad del alumno. Pero ¿cómo se la va a creer el alumno si no se la cree el padre? ¿Y cómo se la cree el padre la autoridad del maestro si también los políticos no aprueban la autoridad del maestro? Ahora llega un maestro, suspende a un niño, los padres van a educación, hacen un recurso y no se dedican a ver el examen del niño, sino a ver la programación, los estándares de aprendizaje, la SUD y al final la aprueban por ley. Pues apaga y vámonos. Y están quemados todos los maestros, y no digamos este año ya con la pandemia, que han aprobado porque Dios existe. Si la mayoría han aprobado porque Dios existe. Entonces, una barbaridad. El esfuerzo, el trabajo. Ahora quieren cargarse la memoria. Pues si la memoria es fundamental. Y el esfuerzo muchas veces te ayudan a comprender cuando lo sabes de memoria. O sea que me da pena porque cada vez los veo peores a los chavales. Yo, por ejemplo, me acuerdo en mi época, yo cuando hacía algo malo en el colegio, que hacía varias cosas mal, y a mi padre no me atrevía a decírselo. Claro. Porque si se lo decía, no era la leche del profesor que me había dado, porque en mi época yo sí que a mi hermano, por ejemplo, que es más pequeño que yo, nunca le dieron un cachete o nada de esto. En mi época sí. Y en mi época, pues fíjate, a mí me inventa que no vea. Y yo me acuerdo que... Yo no soy partidario del cachete, pero vamos. No. Pero confundir un cachete con un maltrato... Claro. Y una desconfianza que existe hacia el profesor. Venga, hombre. Es que me tiene manía, hombre. Entonces a mí me tenía manía todo el colegio. Pero eso no es un poco culpa de los padres. 8 en bachiller, yo en cuarto de bachiller suspendí 8 y no me tenían manía. Es que no pegaba ni golpe, ni más ni menos. Vaya. Pero eso es culpa de los padres, en realidad, porque muchas veces son ellos los que, en este caso... van a hablar con el profesor enseguida, hoy han pegado a mi hijo, y cogen a su hijo y lo llevan ahí al colegio para montarle el número al profesor. Pues esa es la cuestión. No creen la autoridad ni los niños, ni los padres, ni los políticos. Si es que no admiten la frustración, es como el problema de los padres, que muchas veces no saben decir que no a sus hijos, que no hay que sobreproteger a los niños y que la frustración es muy buena en este mundo. Estamos haciendo unos niños muy light, que no admiten la frustración. No, hombre, que eso forma parte de la vida, que no pasa nada porque un niño suspenda. Menos mal que yo suspendí. Yo repetí curso, me echaron de colegio, es un desastre. Yo nunca he repetido curso. Ahora, a mí me mandaron a Campillo porque me batí el récord de suspenso de mi colegio y al año siguiente a un taller a trabajar. Y no pasa nada. Y si yo no llego a tener los padres que tuve, pues yo no estoy donde estoy. A mí me llaman porque yo dejé de ir al colegio, por faltas de asistencia, básicamente. Porque, hombre, yo en cuarto también me escapaba de clase y me iba a los billares.
y a fumar cigarros. Pues no me he escapado yo, como decían en mi pueblo, novillos. Yo no sé allí cómo se hace. En mi pueblo se decía novillos. Sí, los novillos. Y has dicho una frase que me gusta mucho, que también es que se sobreprotege, ¿no?, hoy en día Sí. a los niños. Pero también no sé si esto puede estar relacionado con que hoy en día, por ejemplo, mi generación, en la que yo me incluyo, hemos nacido ya con todo. O sea, Sí. hemos nacido en un país, una democracia, con libertad de Sí. expresión, con todos los derechos ya adquiridos sin haber hecho nada para conseguirlos. Entonces, ¿no crees que esta generación sin tragedia, como las mías y las más para abajo, solo les queda la sobreactuación de crear dramas y decir, ¡ay, que mi hijo suspende, esto no puede ser! Claro. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y mira, y pasa una cosa, y hemos hecho una generación que va a vivir mucho peor que la anterior, con lo cual eso teóricamente es contra natura, y no están preparados para eso. No están preparados. Entonces, ¿por qué? Pues porque las circunstancias son así, pero no admiten la frustración, no admiten, claro, y van a tener una época muy, muy dura. Yo por eso siempre digo, tú a tu padre lo vas a querer más cuando seas padre. Y vas a valorar lo que era tu padre. Pero el decir que no es muy duro, les cuesta mucho a los padres, pero hay que decir que no. Y claro, es complicado. Ahora tenemos una crisis de eso social, de chavales que lo han tenido todo y que cuando les toque a ellos no van a tener mucho menos que hemos tenido nosotros. Un drama. Sí, porque esto de la educación, que es muy importante, también vemos como, por ejemplo, hay un dato que a mí me da muchísima pena, y es que España es el país de toda la Unión Europea que tiene mayor fracaso escolar. Sí, una vergüenza. ¿Es por un problema de la ley educativa o también se juntan otros factores? Hombre, se junta la ley educativa y se junta lo que hemos comentado, la pérdida de autoridad de los padres, la sobreprotección de los padres, el sistema que estamos creando. Y vamos para atrás, vamos para atrás. Pero también la ley del menor ha sido muy crítico con la ley del menor, con todos los gobiernos que hemos tenido en democracia, de cómo han actuado con ella, ¿no? Sí, hombre, y bien, yo siempre digo lo mismo. Yo no sé, vamos, a mí me encanta la jurisdicción de menores, pero siempre digo que en este país los que nos dedicamos a los menores somos los menores de. El maestro, el menor de los catedráticos. El juez de menores, el menor de los jueces. El pediatra, el menor de los médicos. Así vamos, cuando debería de ser los más reconocidos. Porque es donde realmente estás creando una sociedad para el futuro. Pero no se cree en eso. Y, por ejemplo, las redes sociales que han entrado con tanta fuerza en los últimos años. Sí, y es que te he visto que en alguna ocasión has dicho, por ejemplo, el teléfono móvil es una droga, cosa que coincido contigo. Ella no puedo salir sin móvil a la calle, por ejemplo. No. Es una droga. Sí, yo lo reconozco. Es una droga. Segundo problema, es un instrumento para cometer hechos delictivos. Y tercer problema, es un instrumento muy peligroso para ser víctima de delitos. Yo, por ejemplo, y se ha acrecentado en el confinamiento. Yo he tenido que encerrar a chavales que me han reconocido que en el confinamiento estaban enganchados 18 horas diarias. Joder. Yo, por ejemplo, que soy fumador, nunca se me ha ocurrido darle un cigarro a mi hijo con 2 años. Y sin embargo yo estoy hasta en las narices de ver a padres que se están tomando una cerveza y para que el niño con 1 año, 2 años no le dé la lata, le sueltan el tablet o le sueltan el móvil. Eso es una droga. Así estamos. Y que el regalo estrella de las comuniones, con 8 o 10 años, el regalo estrella sean móviles de última generación, que es que valen los móviles mucho más que el que llevo yo. Y que un móvil hoy día es más potente que los ordenadores que teníamos nosotros hace 5 o 10 años. Entonces, que así estamos. Sí, porque las redes sociales se utilizan como ese instrumento quizá de acoso o de bullying. Sí. Mira, los daños morales que se producen. Mira, toda la vida nos hemos metido con el tonto de la clase o con el gordo de la clase. Sí. Toda la vida. O sea, que esto del bullying... lo que pasa es que antes eso lo sabíamos los 5 del grupo. Pero es que ahora la repercusión a través de las grabaciones y de las redes sociales se dispara. Entonces los daños morales que sufre la víctima son tremendas. Y entonces sobrepasa la escuela y sobrepasa todo. Entonces, claro que hay problemas muy serios con unas secuelas
muy grandes como consecuencia de la repercusión que tiene un determinado vídeo, unas determinadas escenas. Yo tengo casos gravísimos y la repercusión es tremenda. Claro, cuando llega después a juicio y yo le meto a los padres, por ejemplo, porque han hecho sus niños grabaciones y la han difundido por ahí, y le digo, pues mire, va a pagar usted 15.000 euros de daños morales. Hombre, es que... Pues, coño, no le compre usted un móvil a su niño, que usted va a responder de lo que hace su niño con el móvil. ¿Qué? Antes te metías con el tonto de la clase, con el gordo, con el gafa, y lo sabíamos los 4 o 5 del grupo. Ahora no, ahora son 15.000 personas. ¿Qué? Sí, hay una cosa que a mí me sorprende mucho, ¿no? Y es, en alguna ocasión ves a padres decir, no, la privacidad del niño, ¿no? O como la privacidad. Yo me acuerdo, mi padre, por ejemplo, me pilló que estaba fumando registrándome la chaqueta. Claro, normal. Es que toda la vida se ha violado la intimidad. Claro, o sea, a lo que me... Claro, es que antes la intimidad estaba en la cartera, en la mesilla de noche y en los bolsillos. Y si podían escucharte, si tenías en tu casa 2 teléfonos, te escuchaban por el otro teléfono. Ahora la intimidad de los niños está o en el ordenador o está en los móviles. Entonces, claro, yo prefiero que a mí me condene un juez, o sea, que me denuncie mi hijo por violar su intimidad, a que me condene un juez a indemnizar a una víctima por las cosas que ha hecho mi hijo. Eso es la elección. Sí, porque ahora está todo el rollo pero es quizá también el problema de la ley, ¿no? Porque muchos padres, tú lo has comentado muchas veces, aumentan los casos de hijos que denuncian a sus padres. Sí. Ya, esto es terrible, ¿no? Porque también a los padres les dejan una situación que, vale, yo creo que es una cosa más social y esta nueva moda de super chic, todo claro, guay que denuncian y tal. a sus padres. Pero claro, ahora mismo tú castigas a tu hijo sin salir y te puede decir que lo has detenido ilegalmente. Pues es una locura. Y esto la culpa la tuvo el zapatero que quitó el derecho de corregir razonable y moderadamente a los hijos. ¿Cómo educo yo? ¿Qué poder sancionador tengo yo respecto de mi hijo? Y así estamos. Y bueno, y el Mariano que nos restauró el Código Civil y nos quedamos así. Hay que educar a los hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica. Pues ¿cómo se hace eso? Pues si yo le digo al niño no, se trauma el niño. Y si le pego un cachete, me denuncia por malos tratos. A ver, ¿cómo hacemos? Y así estamos. Claro, pero o sea, los padres se encuentran en algunas ocasiones en momentos de indefensión, es decir, que no puedo... Pues no hablando de menores, porque ya una cosa cuando es mayor de edad, vale, bien, pero de menores de edad, que los padres no puedan actuar, o los maestros, que a veces a lo mejor se hacen algo, lo denuncian y tienen una campaña a todos los padres, pierden su puesto de trabajo. Dices, no, tremendo, tremendo, así están los maestros. Y luego los grupos de WhatsApp de los padres y todo eso. Eso es lo peor, ¿eh? Está haciendo mucho daño. Así están los maestros, quemados. Y tú hay una cosa que has dicho, que eres partidario de volver a imponer, hablando de toda esta sociedad que estamos creando tan blandita, la mili. Pero no la misma mili que hiciste tú, o sí, no lo sé, ¿eh? No, algo parecido, pero 5 meses o 6 meses. O 4 o 5 meses, vamos. Pero todos y todas. Todos y todas. Y todes también, Emilio. Ahora ya todes también. Y todes, ¿sabes? Claro que sí. Claro que sí. Yo era antimilitar. Pero después con el tiempo te das cuenta de la buena labor que hizo. Hizo muchas cosas mal en aquella época. Pero hizo cosas muy bien. ¿Cuánta gente salió del pueblo? ¿Cuánta gente aprendió a estudiar, a leer? ¿Cuánta gente lo enfocó? El compañerismo, el esfuerzo, la disciplina. Y ya vamos a ponernos un poco y jurar y servicio a tu país. Entonces, yo sí. Yo 4 o 5 meses de campamento a todos y todas y todes, vamos, pero ahora mismo. ¿Sabes? Ese que tuvo la culpa fue el Aznar, que tuvo un ataque de progresismo y quitó la mili. Me cago en la mano. Que sí, que hacía falta ejército profesional, muy bien. Pero que toda la juventud pasase, y mira, ya la están copiando muchos países. Están volviendo. Sí. Es que no hay sentimiento de patria, no hay sentimiento de jerarquía, de esfuerzo, de obediencia, de disciplina. Eso no es nada malo. Sí, por ejemplo, a mí que me gusta mucho Asia, y hay un país como es Corea del Sur, que tiene el servicio militar obligatorio, y sí que percibes en esa sociedad, primero, las jerarquías están muy marcadas en esas sociedades. Pero luego, aparte, ese sentimiento de pertenecemos a una sociedad, que es el caso español, y entre pues el respeto con los demás, la educación, el convivir, porque al fin y al cabo es un poco esto, ¿no? De lo que se trataba
Se trataba la mili, que te dejaba muy claro quién mandaba, que tú no eras más que nadie, que tú entrabas como el que venía de otro sitio. Pero si es que tú ahora mismo ves a los chavales que no saben, que se creen que un policía es lo mismo que tú. Que no, que un policía es un agente de la autoridad. Y así estamos, que le sacuden a los médicos, le sacuden a... Y a mí no me sacuden pues porque, gracias a Dios, todavía tengo la Guardia Civil. Pero aquí en este país aplaudimos a los médicos y después les sacudimos cuando vamos a la consulta si no nos atienden. La policía y vamos contra la policía y que su palabra vale igual que la tuya. Hombre, que no, que es un funcionario público, un agente de la autoridad. Es que, claro. Tú también dices, Emilio, muchas veces que todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros, que esa frase me encanta. Claro, es que yo soy más igual que mi hijo. Pero a efectos legales hoy en día ya no es así, ¿no? No, a efectos legales no. A efectos legales ya aquí somos todos iguales. Pero yo sigo diciendo que a efectos prácticos somos más iguales que otros. Bueno, el Pedro Sánchez es más igual que yo. Y el Pablo Iglesias era más igual que yo. A ver, ¿o no? Sí, total. Pero ya está. Luego, por mucho que se diga, hay unos más iguales que otros. Pero, por ejemplo, yo escuchándote, o sea, me da la sensación que las dos patas que parecen fundamentales y que estoy totalmente de acuerdo contigo es, en el caso de los menores, ley de menores, pero también la ley de educación. Claro, habría que reformarles como algo fundamental, que mucha gente, a lo mejor la educación no lo ve porque es verdad que al día no notas que haya una reforma educativa, pero con el paso de los años se nota. Hombre, claro que se nota. Yo lo veo incluso con Son generaciones. Con gente de 15, 16 años, 17, yo noto que mi generación, no es por nada, pero es verdad, generalmente, no siempre, tenemos un respeto hacia los mayores que no. Yo el otro día, por ejemplo, estaba en el metro y veía una señora mayor y había, pues justo, no sé, dio la casualidad que en ese vagón había mucha gente joven que está con el móvil escuchando la música esta que escuchan ahora los jóvenes. Así rara que no sé ni cómo se llama. Y ninguno se levantó para decirle a la señora que... Eso, por ejemplo, yo recuerdo en mi generación sí que lo hacíamos. Y ahora ya no. Pero ahora no, se ha perdido. Yo todavía cedo la cera a una mujer, a lo mejor es machismo. Porque sé, y ya no le puedes decir guapa a una chica, porque es machismo, y no le cedes el asiento a una señora mayor. Pues yo qué sé. Pero a mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. Me parece una falta de educación. Y así estamos. La ley educativa tiene que ser un consenso a nivel político que dure una generación. Y la ley de menores es una ley fundamental, pero hay que devolver la autoridad de los padres, la autoridad del maestro, y oye, y pagar por los hechos que tú cometes, como está ahora mismo en esa ley. Y los padres responden de lo que hacen sus hijos. Y ya está, y no pasa nada. No pasa nada. Claro, porque aquí, por ejemplo, la ley de educación, la última reforma que se ha hecho es que incluso suspendiendo puedes pasar de curso. Claro, yo por eso digo en la charla que ojalá los médicos que vayan a operar a los políticos hayan suspendido los dos quirúrgicas. ¿Ahora cómo se quedan? Mire usted, este chaval es médico, pero no ha aprobado las quirúrgicas, pero le va a meter mano a usted. ¿Cómo se queda? Es que tiene la cosa en narices. No, sería justicia, eso sí que sería justicia. Eso justicia en su máximo exponente. Mire usted, ese médico que es médico, pero que suspendió las quirúrgicas, pero es el que le va a operar a usted. ¿Cómo se queda? No, desde luego que eso sería maravilloso. Pero volviendo un poco a la labor que has hecho tú durante todos estos años, porque tú, Emilio, ¿te vas a jubilar dentro de poco? Hombre, yo me jubilaré, si Dios quiere, cuando tenga 70 años. Yo ya me puedo ir. Ah, vale, pero quieres seguir. Sí, quiero seguir, pero como me toquen las narices los políticos, yo me voy. Yeah. Pero vamos, como no estoy cogiendo ajo y me gusta lo que hago, seguiré hasta los 70 años. Me quedan 4 años y medio. Tengo 65 ya pasados. A los 70 me quiero ir si la salud me aguanta y eso. Pero si me tocan las narices me voy antes. Pero llevo ya de juez, yo entré de juez en el 80. Joder. El tejerazo estaba yo de juez en Canarias. ¿Ah, sí? ¿Te pilló allí? Me pilló allí. O sea que fíjate, y como juez de menores llevo desde el 88. Mezclando con otros juzgados, pero mi destino desde el 88 es justicia de menores. Luego están en muchos juzgados, pero mi plaza era menores. Y en todos estos años que llevas como juez de menores, ¿has notado tú también la evolución de que los jóvenes de antes hacían un tipo de delitos que ahora...? Sí, ha cambiado mucho. Mira, antes nos llegaban fundamentalmente clases marginales. Ahora, gracias a Dios, entre comillas, se han equiparado las clases sociales. ¿Sabes? Ya nos llegan niños pijos y niños marginales. Pero el chorizo de antes...
era más legal. Era más legal. Y yo aprendí mucho de aquellos chavales, como el que te he dicho de aprender a leer y escribir. Siempre te decían, don Emilio, yo cuando he hecho una cosa, la hago, la pago, pero no me voy a comer el marrón de otro. Y tenían razón. Ahora no, ahora ya están más resabiados en ese sentido, ¿sabes? Y luego, muchas veces, los padres justifican a los hijos. Y eso tampoco es bueno, ¿sabes? Pero, y luego, pues han cambiado también los delitos, por ejemplo, los delitos informáticos, las adicciones al juego, está subiendo la marihuana, delito de contenido sexual, con grabación de imágenes, en fin, ha cambiado. Pero gracias a Dios, yo siempre digo lo mismo, se han equiparado las clases sociales. Pero, por ejemplo, te puedo decir que yo en los 37, 38 años que llevo de juez de menores, solamente he condenado a 2 gitanillos por maltratar a sus padres. 2 gitanillos nada más. Es el típico delito de clase media, media alta. Maltrato a sus padres. Es el típico delito a lo mejor que comete el de clase media alta, decías, o el burgués acomodado, para que nos entendamos, sí, ¿no? Sí. El pijo, el niño pijo. El niño pijo. Y eso, hay una cosa que me ha gustado mucho, y es has dicho los chorizos, como tú los llamas de forma cariñosa, sí. Los choricillos de antes eran más legales que los de ahora. Sí. Mucho más legales. Decían, don Emilio, yo he hecho esto, esto y esto, pero esto no lo he hecho. Y era verdad. Y ahora te intentan engañar. Ahora no. Ahora yo no he hecho nada. Pero mira, yo he tenido que poner sentencias diciendo, te condeno porque eres un maltratador o eres un cabrón. Pero es que encima eres tonto, porque es que lo grabas. Es que tengo el vídeo. Es que te condeno porque tú eres un maltratador, pero encima es que eres tonto. ¿Sabes? Mira, yo tuve un juicio hace años de 4 niños pijos que grabaron una agresión a un mendigo. Eso se puso de ¿En moda, qué consistió el juicio? Pues muy sencillo. Le hice pasar a cada chaval con sus padres a ver el vídeo. Los padres se quedaron listos. No sabían lo que hacían sus hijos. Mire usted, este es el juicio. Y les dije, no solamente os condeno porque sois unos agresores de una persona, un indigente y tal, si es que además sois tontos. Cuando yo te escucho, Emilio, siempre pienso, es el sentido común. Claro. O sea, tampoco es algo que esté diciendo. Yo no he inventado nada. Yo no he inventado nada. No, porque me fío que no es algo que pueda decir ni nada ideológico. Y dices, oye, es que es sentido común. Pues sí, la figura de autoridad es fundamental en una sociedad, el respeto por los demás, la educación. Está. En fin, yo tengo en la puerta del calabozo una esta así de grande, un folio en blanco, un folio que dice la ley de la botella. El que la tira va por ella. Ya está. El que la hace la paga. Ahora, que hay muchas formas de ir a por la botella, pero que tú la pagas. Vaya y la pagas. Pero esto es sentido común que mucha gente seguramente que te pasará, ¿no? Te dicen, oye, estamos súper de acuerdo, gente súper variopinta, de distintas... Sí, de todos los colores. Sí, pero luego eso, por ejemplo, no se ve reflejado. Entonces dices, ¿qué pasa, no? O sea, ¿cómo puede ser que hoy en día... a la gente le gusta a lo mejor ser muy políticamente correcta. Yo ya te digo, yo ya llevo 41 años de juez, yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Y eso es lo que... Pero vamos, yo siempre he sido un poco inconformista, pero me gusta llamar a las cosas por su nombre. Yo siempre digo, yo no utilizo términos muy jurídicos porque yo estoy acostumbrado a juzgar a menores. Y a mí lo que me interesa es que el menor sepa de qué se le acusa, qué se le puede poner. Hablar en el lenguaje de los menores, que son los que me tienen que entender a mí. Yo no celebro los juicios de cara a los abogados, que si parece que porque utilices términos más técnicos parece que sabes más. A mí no me importa el abogado, a mí me interesa que el niño se entere de lo que se le acusa, de lo que se le puede poner y de lo que pasa. Yo administro justicia a los menores, no a los abogados. En esto que comentamos del sentido común, la falta de sentido común que hay en esta sociedad, ¿tú crees que es algo reversible o es algo que ha venido para quedarse? Hombre, yo tengo la esperanza de que sea reversible. Sí, ahora ya veremos, a ver. Yo confío en eso, hombre. Yo sé que, por ejemplo, muchos compañeros míos de jueces de menores dictan más o menos las mismas sentencias que dicto yo.
Lo que ya no tengo claro es si va a continuar la jurisdicción de menores. Eso ya no lo tengo claro. ¿No lo ves claro esto? Yo creo, no lo sé, tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas de que esto se acabe relativamente pronto, porque si quieren reformar la justicia y tal, no sé cuándo es una jurisdicción fundamental. Tengo mis dudas. Bueno, pues a ver qué pasa, pero vamos, sería ya lo que nos faltaba, ¿no? Sí. Ya sería. Y tú, Emilio, por ejemplo, ¿no te sientes orgulloso? Porque es verdad que lo que tú haces es una labor que, oye, que hay que reconocerla. Pero que lo mismo que lo hago yo, lo hacen muchos jueces. Sí, lo hacen otros jueces. El problema sí, pero... es que no hablan. El problema es que al juez no le gusta hablar. Ya, eso también es verdad. ¿Sabes? Le da, porque siempre se dice que los jueces hablan por su sentencia. A mí eso me parece muy bien, pero yo creo que yo cuando empecé en materia de menores había que explicar la ley de menores, en qué consistía, y por eso hablé. ¿Y esto te ha supuesto algún problema alguna vez el hablar tan claro y estas charlas y todo esto? Bueno, alguna vez al principio, pero después siempre ya dicen las cosas de Emilio. Pues ya están las cosas de Emilio. ¿Sabes? Está fenomenal las cosas de Emilio, claro. Pero bueno, lo que te decía es que tú ya llevas muchísimos años, te quedan 5 años más. Está claro que lo haces también por vocación, ¿no? Es la vocación pura. Sí, pero yo digo que la vocación es para los frailes. Yo no entré en la justicia por vocación, yo entré en la justicia por casualidad. ¿No querías ser juez? ¿Cómo fue? Pues mira, yo terminé la carrera de ICADE, yo hice ICADE. Sí. Entonces, mi padre era abogado, mis hermanos, mi abuelo, y entonces me fui a ejercer de abogado. Pero yo no valía de abogado, yo no valía. Además, tuve la mala suerte que el primer cliente que tuve, pues le había robado la moto al hijo del presidente de la audiencia de Ciudad Real. Entonces me lo condenaron, claro. Y no me gustaba a mí eso de abogado, ¿sabes? Y entonces estuve 2 años. Y entonces dije, pues yo no me gusta a mí esto. Y entonces me fui a Madrid, pues yo estudié en Madrid, volví a Madrid y me metí en una empresa a vender papel de ordenadores. Te has quedado pillado, es que te has quedado pillado. Ya pero tú cuando me habías pillado, tú sigues, que este ordenador es cacharro. Ahora. Perdón. Entonces te fuiste a trabajar a lo de papeles. Entonces me fui a vender papel de ordenadores continuos, autocopiativos, y después los billetes que se hacían cuando ingresabas dinero en un banco, que eran autocopiativos, pues eso los vendía yo. Y entonces, en aquella época, yo empecé a pensar que yo quería un sueldo fijo, pero tal. Entonces, cuando estaba vendiendo papel, me llamaron precisamente para hacer las prácticas de la mili. Pues yo hice la universitaria y me llamaron para hacer los 6 meses de academia de sargento. Y entonces tuve que dejar la empresa de papel. Y entonces me encontré en la mili un compañero que durante el tiempo que yo había estado de abogado, que había estado tonteando con oposiciones, iba a Madrid a soltar temas, pero vamos, en plan para ir enterándome, pero este suspendió inspección de Hacienda. Pero en aquella época, cuando estábamos en la mili, su novia aprobó secretario de juzgado. Y entonces este compañero mío me empezó a decir, Emilio, ¿por qué no nos hacemos jueces? ¿Por qué no nos hacemos jueces? Y me comió el tarro tanto en los 6 meses de la mili que ya le dije, pues venga, vamos a hacernos jueces. Y mi novia, la que después fue mi mujer, me firmó la instancia de las oposiciones. Me digas. Sí. Así, digo, pues vamos a hacernos juez, pero y así, y la sacamos, y por eso soy juez, por casualidad. Mira la mili, lo que hace la mili. No, también. Y mira, el otro día, que fue un premio muy bonito, me hicieron embajador de la marca España del Ejército. Ay, qué maravilla. Y lo conté, dije, yo le debo ser juez a la mili porque me encontré con mi amigo Miguelito, y los dos somos jueces. O sea, casualidades de la vida. Ahora, yo ahora no lo cambio por nada. La jurisdicción de menores. Pero yo no entré, yo quería un sueldo fijo. Ya está. Pues salió lo de juez, pues tira para adelante. Pero es verdad que ya con el paso de los años sí que le has cogido. Y no, ahora no la cambio por nada. No la ahora ya es vocacional, aunque no te gusta decir la palabra vocacional. Sí. Y que quieres seguir con eso, pero tú te sentirás orgulloso. Es verdad que hay otros compañeros que decías que también hacen ese tipo de sentencias, pero el orgullo que te puede dar que un chaval que a lo mejor otro dice, bueno, pues sale, te condeno a tanto y fuera, porque es lo fácil, no me meto tampoco en este lío, el haberle enseñado a aprender a leer, a escribir, haberles enseñado, que sea, a acabar la ESO,
y que luego te vengan y te digan, pues mira, tengo una vida normal, he salido del círculo en el que estaba. Esa es la mayor satisfacción que hay. Yo, desde luego, he sido un afortunado porque a lo largo de estos años he hecho lo que me ha gustado, lo que me ha dado la gana y encima te lo reconocen. Pues mira, y encima me pagan, pues mira, bendito sea Dios. Y luego que he caído bien, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Ya me lo dijo mi padre, Emilio, tú has nacido con estrella, porque nací el día 22 de diciembre, el día de la lotería. Mira. Y digo, pues es verdad, yo he nacido con estrella y tengo que darle gracias a Dios todos los días. Sí, porque es verdad que ese es un poco, ¿no? Es el sentido común, la educación, pero luego hay un decálogo que me encanta, Emilio, que si quieres lo podemos acabar leyendo ese decálogo que tienes tú de 10 puntos elaborado, porque es que me parece que es buenísimo, que explica... Este decálogo que no es mío, este decálogo se basó en experiencias de la policía, pero yo me lo dieron hace muchos años y siempre lo digo y todavía lo digo en todas las charlas. Yo siempre digo que no doy consejos para ser un buen padre, porque eso es muy complicado. Para eso están los psicólogos y los sociólogos y los educadores. Yo lo que doy son consejos para formar un delincuente. Exacto. Y siempre digo que lo tienen que poner los padres en la nevera. Eso con el artículo 155 del Código Civil. Pero el decálogo dice, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiar. Este es el decálogo. Es que es maravilloso, porque además es tal cual, ¿eh? Hoy en día se ve en la sociedad todos esos puntos recogidos y estas cosas que antes estaban bien vistas ahora son como, vamos, que ni se te ocurra, una vergüenza. Y estamos creando generaciones muy blanditas, pero ya no solo blanditas, sobre todo la mala educación, que es una cosa que siempre me ha puesto muy nervioso. Yo es una de las cosas que tengo que agradecer a mis padres, y es que en eso siempre fueron muy estrictos. Yo recuerdo que mi padre, me acuerdo más un día, estábamos comprando esto, ¿dónde comprar la lotería? Yo tendría 9 añitos y estaba sentado y entró una señora mayor y había una silla solo de plástico en el sitio. Entonces yo me levanté y se sentó. Y me acuerdo que mi padre me dijo, prefiero que suspendas todas en el colegio, pero que sigas teniendo esta educación. Porque yo era muy mal estudiante. Sí. Y eso es verdad que se ha perdido, desgraciadamente. Estoy de acuerdo. Pues bueno, Emilio, oye, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad que me hacía mucho. Espera, que me voy a terminar el cigarrillo, que no he fumado. No, es para concluir ya, y ahora nos lo fumamos tranquilamente ya fuera así de grabar. Pero para despedir la entrevista ha sido un placer tenerte aquí. De verdad que me hacía mucha ilusión y estoy seguro que a los espectadores también. Y de verdad que un honor poder haber estado contigo. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias, Emilio. Pues esto fue lo que nos contó don Emilio Calatayud, gran tipo, ojalá hubiese muchos más como él, que sobre todo siempre ha hecho una gran labor a la hora de ayudar a mucha gente a salir de situaciones muy complicadas y se ha demostrado que su método funciona y básicamente aplicar el sentido común suele ir bastante bien. Desgraciadamente hoy en día el sentido común es el menos común de los sentidos, como decía Chesterton también, y estamos un poco habitando en eso. Vamos a ir con las preguntas de miembros del canal, de patronos, de suscriptores de iVoox para ya cerrar este programa y ya les emplazo para la próxima semana, que será el último podcast que hagamos hasta septiembre, si Dios quiere, porque ya saben que me tengo que poner con el libro, que lo tengo que entregar en un par de meses, entonces ya sí que me tengo que encerrar, estaré bastante desaparecido, haré algún que otro directo por Twitch, pero poca cosa. Toca encerrarse, una especie de retiro literario para poder concluir un libro que yo creo que les va a gustar cuando salga
y que desde luego está siendo, desde mi punto de vista, el más trabajado, llevo bastante tiempo en ello, y que toca temas que son fundamentales. Pero bueno, vamos primero a responder las preguntas de los colaboradores. Vamos a ello. Soy David, un miembro de tu canal desde hace como un mes y algo. Lo primero, darte las gracias por los 2 podcasts sobre Israel y sobre el fascismo, me ha encantado. Y ahora hacerte un par de consultas, un par de preguntas o análisis por tu parte. ¿Qué opinas sobre el tema de Colombia y sobre todo toda esta rebelión que ha habido? ¿No te suena un poco raro, un poco extraño? Yo no quiero pensar mal, pero es que me suena un poco parecido al tema de Chile, de toda la que cuando salieron por lo del peaje, y ahora vuelve a pasar lo mismo en Colombia. No sé si tú opinas lo mismo o me gustaría un análisis por tu parte. Entonces, muchas gracias y un saludo. Pues efectivamente, piensa mal y acertarás. Es en este caso lo que está ocurriendo en Colombia, parecido, aprovechando una medida impopular. Se está intentando hacer ver que es un movimiento transversal, pero que en el fondo esconde exactamente lo mismo que ocurrió en Chile. No fue por una cuestión de los peajes lo de Chile, fue por subir el alza del pasaje de metro, que Bachelet, que era socialista, ya la había subido incluso más, pero como era Piñera, ya hemos hablado además de ese tema en otras ocasiones. Luego aprovecharé también para responder una de esas preguntas sobre la nueva constitución chilena que va a redactar el pueblo. Estoy deseoso de leer, eso va a ser desternillante. Pero la realidad es que en Colombia pasa un poco lo mismo que sucedió en Chile. Se aprovecha una medida impopular para intentar hacer creer al mundo que están haciendo una especie de revolución transversal, pero en el fondo lo que hay es un cambio, un intento de cambiar un régimen, en el caso de Colombia, para instaurar un régimen socialista de facto, que es lo que ocurre también en Chile y lo que va a pasar. Entonces sí, en este caso estoy totalmente de acuerdo con usted y desde luego, como siempre en estos casos, siempre es mejor que piense mal porque así es como conseguirá acertar. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Jano. Primero de todo, felicidades por su programa. Intento escucharlo siempre que puedo y lo disfruto mucho. Bien, mi comentario viene en base al plan que ha traído el gobierno, el plan de recuperación y resiliencia, si no me equivoco, o como se llame, que es la 8ª vez que lo intentan presentar, algo así. Y como ya sabrá, pues ha habido escándalo, entre comillas, porque a la Unión Europea supuestamente le han dado una versión, a sus socios de gobierno otra y al público general español le acaban de dar otra. Por lo que he estado viendo, pues nada que no fuera no esperable, quiero decir, subida de impuestos básicamente. Y escuchando a Juan Ramón Rayo, me confirma lo que ya sospechaba, que es una subida de impuestos no para cubrir pues, el desequilibrio presupuestario, sino simple y llanamente para poder seguir gastando más y crear una estructura clientelar a todas luces. Mi pregunta viene de una forma muy simple. ¿Qué espera la sociedad española que ha puesto a este individuo de todo esto? Quiero decir, ¿cómo es posible que viendo otros ejemplos como Argentina, obviamente, cualquier persona con criterio sabe que nos dirigimos desde hace décadas hacia esto, esperan que nos convirtamos en ellos? ¿Esperan que salga bien de alguna manera? ¿Acaso el ciudadano español medio no tiene criterio? ¿No tiene un poquito de deseo de buscar cómo les ha ido a otros países que han hecho exactamente lo mismo y que no son tan diferentes? Gracias y un saludo. Pues muchísimas gracias por su pregunta. Efectivamente, como abordamos en el anterior podcast con Juan Ramón Rayo, la intención del gobierno de esa subida impositiva va en una clara dirección, que es crear un sistema clientelar. Muchas veces hemos hablado de los pros y contras de estar dentro de la Unión Europea. Uno de los pros es que, por ejemplo, la masa monetaria no la establece el gobierno nacional, por suerte, porque si no hubiesen recurrido a la emisión de moneda para así mitigar los resultados de su nefasta gestión de esta crisis económica que estamos atravesando en España y que somos el país más golpeado de toda la Unión Europea. Pero lo cierto es que usted está siendo bastante optimista y tiene unas pretensiones, desde mi punto de vista, exageradas sobre lo que es el ciudadano medio. El ciudadano medio no se dedica a realizar análisis extensos, incluso si le preguntases por datos tan sustanciales como, oiga, ¿cuál es el déficit que ha tenido España? Difícilmente podrás encontrar, y haga la prueba con su círculo cercano, respuestas a cuál es el déficit que hemos tenido en el último año, cuál es la tasa de desempleo juvenil, por ejemplo, cuál es la deuda pública que tiene España, por qué la deuda pública es nociva para los resultados económicos de un país,
Pregúntele sobre qué es la prima de riesgo, pregúntele sobre el Banco Central Europeo. En definitiva, usted tiene un optimismo exagerado en relación a lo que es el ciudadano medio. El ciudadano medio no hace estas reflexiones, no conoce lo que es la OCDE, no conoce lo que es el Fondo Monetario Internacional, desconoce que son aspectos fundamentales para estar informado de cuál es la relación que tiene España ahora mismo con la Unión Europea, sobre todo ese paraguas dentro del Banco Central Europeo, todo lo que abordamos en definitiva con el anterior podcast con Juan Ramón Rayo. Entonces el ciudadano español lo que piensa es en su día a día, ya está, no le importa cuando hablan de la deuda pública que suba, la gente, pues bueno, sí, es un ente, un número abstracto que es casi imposible de calcular, miles y miles de millones de euros. Nadie se hace la idea de eso, creen que no tiene consecuencias y por supuesto que las tienen. También hice un podcast hace pues, un par de meses sobre en qué se gasta nuestro dinero. Y, por ejemplo, los intereses de la deuda pública que tiene que pagar España es prácticamente era un 9% del gasto. El gasto que nosotros destinamos a educación es el 10%. Prácticamente invertimos lo mismo en pagar los intereses de la deuda pública que en educación. Pero estos datos, que usted sí que conoce, no es lo que conoce el ciudadano medio. Y también hay que tener en cuenta que en España existe un porcentaje de la población, aunque no nos guste, que quiere que el Estado le solucione sus problemas y que está pendiente de que venga papaíto Estado a decirle, no, mire, esto, usted no se preocupe, me tiene que encontrar usted trabajo, le voy a dar a usted el dinero, tiene que recibir una paga por el mero hecho de existir. Es decir, estamos creando un sistema en el que la meritocracia está pasando ya no a un segundo plano, sino a un quinto. Y eso es un problema. Y ningún país, ninguno, usted ha puesto el ejemplo de Argentina, pero nos podemos ir a otros países, puede tener éxito utilizando ese tipo de medidas. ¿Que en lo que está el gobierno es en eso? Sí. ¿Que no lo hacen y no pueden y tienen ciertos problemas porque está la Unión Europea tutelándonos? También es uno de los pros de estar dentro de la Unión Europea. Pero por supuesto que la intención es esa. Pero le presupone usted demasiado interés al ciudadano medio por cuestiones que, repito, haga usted la prueba con su círculo cercano, con sus amigos, con sus familiares. Hágale preguntas que son fundamentales y que debería conocer todos los ciudadanos. Y es, ¿cuál ha sido el déficit de España el año pasado? ¿Cuál es la deuda pública actual? ¿Y por qué los intereses del Estado? ¿Qué porcentaje se gasta anualmente en ello? Y a ver qué le responden. De ahí usted verá que, desgraciadamente, la gente desconoce estos conceptos, tampoco tienen mucho interés. O sea que realmente el problema no es que no sean críticos, sino es que les trae sin cuidado. Muchas veces, yo soy partidario y lo he dicho en muchas ocasiones, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. No es en plan, es que fíjate estos políticos. Bueno, los políticos son el resultado de la clase social del momento. Ya está. O sea que también hay que ser un poco críticos con nuestra sociedad. Voy a contestar un par de preguntas que me han dejado escritas y ya concluimos el podcast. La primera de ellas me pide Carlos si puedo recomendar 3 libros de historia. Bueno, pues estos son los 3 que recomiendo. Este es de Plutarco, Vidas de Alejandro y César. Ahí lo tienen. Es muy interesante. Está muy bien escrito de forma muy amena. No es muy grande. O sea que es un libro que recomiendo. Este que descubrí por casualidad, no lo conocía. Los Templarios y otros enigmas medievales de Juan Eslava Galán, que ya saben que escribe que da gusto y se lee también muy rápido. Y son temas que para los que les guste la época de los templarios, las cruzadas y todo esto, les gustará el libro porque además el Galán es que escribe que da gusto. A mí son los escritores que ha escrito también historia de España para escépticos, que está muy bien. Tiene libros que son muy interesantes. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Y por último, este que concluí hace unos días, de Iván Vélez, Torquemada, el Gran Inquisidor. Ahora ahí se ve bien. Que es muy interesante y que también muchos mitos que hay en relación a la Inquisición pues se ven reflejados en este libro. Iván Vélez tiene también obras muy interesantes. Y este está bien. A mí me gustó porque, bueno, pues es contar, hay mucho mito, mucha leyenda negra al respecto de la Inquisición en España. Y es un libro que es muy interesante, así que recomiendo esos 3. Y la última pregunta que me dejó Laura, me preguntaba, hola Jano, me gustaría saber qué es lo que opinas sobre lo que está pasando en Chile. Vengo de familia chilena y me preocupa mucho el futuro de mi país. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, este tema lo hemos abordado en otras ocasiones. De hecho, hicimos un podcast sobre Chile. Hicimos uno, primero cuando iban con esto del rollo de esta revolución del pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que está pasando en Chile es
básicamente lo que destroza cualquier país, y es que llegan estos charlatanes, estos vendehumos, estos demagogos, que empiezan con, no, es que el poder no lo tiene el pueblo, no lo tiene el pueblo. Y lo que hacen es utilizar al pueblo, que se cree que debe tener el poder, lo cual es lo peor que le puede pasar a un país, que el pueblo tenga el poder. Puede escoger a sus representantes, eso sí, pero que tenga el poder el pueblo es desde luego lo peor que puede ocurrir. Y con ese discurso han conseguido, y sobre todo consiguieron al principio, que muchísima gente, que es lo mismo que ocurrió en Colombia, se sumase a las protestas por la subida que comentábamos antes del pasaje de metro. A partir de ahí, lo que ha ocurrido en Chile es que se ha hecho un proceso constituyente que partía de hay que eliminar la constitución actual, porque era de la época de Pinochet, y hay que hacer una nueva. Los chilenos votaron, y el 52% de los chilenos, pero el resultado del referéndum fue una victoria aplastante de cambiar la Constitución. Pero a su vez también votaron que era el pueblo y ciudadanos, tal cual, los que tenían que redactar la Constitución. En Chile se ha entrado en esa espiral populista y demagoga que cuando coge un país no lo suelta. Y ahora lo que van a hacer en Chile es que ciudadanos, que dudo hasta que sepan redactar, van a ser los que establecen cuál es la nueva Constitución, es de la norma suprema del país. Terrible. Y lo que va a salir de ahí es una constitución ideológica, como no puede ser de otra manera, porque detrás de todas esas grandes protestas que hubo en Chile y que al principio muchísima gente apoyó, y luego cuando algunos vieron que la realidad lo que había en el fondo era una revolución para cambiar un sistema e imponer un sistema socialista, muchos se bajaron del barco, pero ya era demasiado tarde. La dinámica ya estaba tomada. Y eso es lo que va a pasar en Chile, que se va a redactar una constitución, que la va a redactar el pueblo, y que algunos dicen, no, pero eso está fenomenal, ¿no? Porque el poder lo tiene que tener el pueblo. Para empezar, el poder no lo puede tener nunca el pueblo, nunca lo ha tenido y nunca lo va a tener por una cuestión sencilla y es de la propia naturaleza humana. Siempre hay jerarquía, siempre va a existir un grupo más pequeñito que va a dominar a otros. Esto siempre ha sido así. Pero aparte de que es estúpido crear esa idea, porque es falsa, nunca se ha dado a lo largo de la historia y nunca se va a dar, como repito, por culpa de la naturaleza humana, que es como es, nos guste o no nos guste, lo cierto es que esto de que el poder lo tenga el pueblo. Entonces, imaginemos que los presupuestos generales del Estado en España, ¿qué tenemos que ir a preguntar al pueblo a ver cuánto dinero destinamos, por ejemplo, a la partida de educación, a la de sanidad, a la de defensa? ¿Cómo va a decidir el pueblo cuáles son esos puntos? ¿Cómo va a decidir el pueblo que si hacemos una ley o no? Por ejemplo, supongamos con el problema que hemos tenido con Ceuta, que tenemos que preguntar al pueblo cómo actuamos. Os repito, cuando tienes que aprobar la ley más importante, que son los presupuestos generales del Estado. O es que para eso no. Entonces, ¿quién determina cuál es el poder del pueblo? ¿Qué tienen que decidir o qué no? Es que a efectos prácticos es un desastre, pero es que a efectos económicos y sociales es todavía peor. Y en Chile entraron en esa espiral, se lo creyeron y ahora encima tienen los bemoles de redactar una constitución que cuando esté redactada, por supuesto, haremos un programa sobre eso porque va a ser desternillante. Ya han pasado cosas y, por ejemplo, tuvieron que quitar a 11 mujeres porque una de las leyes para esa nueva reforma constitucional es que haya paridad entre hombres y mujeres. Como fueron más mujeres electas que hombres, han tenido que quitar a 11 mujeres y meter a 11 hombres. En eso está Chile. Eso es el pueblo. Ya está. Entonces, el futuro de Chile es una Argentina a una velocidad que da mucha pena, porque Chile era el país más desarrollado de Sudamérica, una pequeña oasis dentro de la situación, pero este discurso del pueblo tiene que tener el poder y decidir, pues ahí tienes el pueblo decidiendo y teniendo el poder. Y luego, por supuesto, el pueblo no acabará teniendo el poder, lo tendrá una élite, como siempre ocurre, que será la que determine una constitución ideológica que acabará por arrasar económica y socialmente a Chile. Pero esto es lo que ellos votaron, así que ahora que lo disfruten. Cerramos el programa de hoy, ya les emplazo para la próxima semana. Será el último podcast, tenemos un invitado muy, muy, muy especial y ahí ya concluiremos lo que es esta temporada de podcast. Aún así, tendrán ustedes, sobre todo los que son colaboradores, seguirán teniendo esos podcasts exclusivos. Gengis Khan lo tendrán a lo largo de esta semana. No sé qué día lo podré hacer, pero a lo largo de esta semana ya lo tengo más o menos hecho. Me falta editar, etcétera, etcétera. Lo tendrán disponible. Y luego también durante los meses de junio, julio y agosto, aunque no haya podcast de los domingos, sí que tendrán los podcasts exclusivos. Eso no lo vamos a dejar de lado por la colaboración de los miembros del canal, suscriptores de iVoox y también los patronos, que son los que en definitiva hacen que este programa pueda ver la luz. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.